Muy bien. Bueno, el tema justamente el día de hoy es la felicidad de vivir por el bien de los demás. Antes me gustaría hacer un pequeño repaso de algunos de los temas que estuvimos viendo en servicios anteriores, que de alguna forma estaba bastante conectado con esto. Sí que de los que estuvieron participando en los primeros, a ver, ¿quién se acuerda lo primero que compartimos en estos primeros servicios que empezamos a hacer ahora en la tarde? ¿Se acuerdan cuál era el primer tópico, qué era lo que habíamos hablado? Más o menos el título, el tema, de qué se trataba. La disciplina fue el último. El último fue sobre la disciplina, el poder de la disciplina. Antes, a ver si se acuerdan alguno. A ver. Ahí va. O sea, era una pregunta que vimos desde diferentes puntos de vista religiosos. De propósito, te ganaron de mano. Ahí va, estuvimos hablando sobre el propósito de la vida. Ahí, gracias, hija. Muchas gracias, mi amor. No hay UPA de recompensa. Bueno, está bien. No puedo con su cariño. Sí, vamos a verla acá, hasta que se me canse el brazo. Sí, estuvimos hablando de cuál era el propósito de la vida, vimos de diferentes puntos de vista, diferentes religiones, incluso hablábamos de que sin un Dios, hablar de un propósito de la vida, como que en un cierto punto pierde sentido, porque se puede hablar de un propósito global, un propósito para la humanidad, siempre que haya una existencia creadora. Entonces hablábamos de todo ese punto y concluíamos de cómo aquí en la federación, en la comunidad, se enseña de que al final el propósito de la vida es poder experimentar el amor, poder no solamente experimentar, sino que Dios buscó crearnos para poder Él mismo experimentar el amor, el dar y el poder recibir amor, ¿no? Y bueno, después llegamos a un momento donde hablábamos de eh, el valor de la familia, hablábamos de cómo la familia era la intención que tenía Dios para poder experimentar ese amor, de cómo incluso en la constitución de muchos países, en Uruguay, en Colombia, en la misma constitución, se habla de que la familia es el núcleo de la sociedad. Incluso en la Constitución de Argentina se habla de que es responsabilidad de las leyes, todo lo que, básicamente la Constitución, todas las leyes están en pos de defender la familia. Y hablábamos de cómo en realidad muchas personas, bueno, hijita, creo que llegamos al límite. Me estás tocando el micrófono, vamos con mamá. Incluso después hablábamos de cómo muchas personas hablan de cuán importante es el valor de la familia. No es solamente la Federación de Familias que enseña eso, sino que desde muchas perspectivas, muchos filósofos, muchos psicólogos y demás hablan de la importancia de la familia. Pero después entendíamos que, bueno, si todo el mundo habla de la familia y todo el mundo le da valor a la familia y la familia es tan importante, ¿por qué es tan difícil formar buenas familias, ¿no? Ahí es cuando llegamos al punto de hablar de la disciplina, que fue el sermón anterior. Hablábamos de cómo era necesario entrenarnos a nosotros mismos para poder justamente formar esa familia ideal. Que antes de tener una unidad de mente y cuerpo, antes de tener dominio sobre nosotros mismos, si no logramos eso, después la familia es más difícil que sea esa familia ideal que todos queremos, ¿no? Y bueno, ahora el tema, un poco también conectando con toda esta idea, el tema es la felicidad de vivir por el bien de los demás. Esto en realidad es un concepto casi que esencial de nuestra comunidad, ¿no? Es algo que prácticamente está en nuestra sangre. Es como que todo se rige a través del principio de la idea de que la felicidad está en servir a los demás, el vivir por el bien de los demás. Es como que se podría decir casi que el lema o el moto de la comunidad es esto, ¿no? Acá tenemos algunas reflexiones o citas del Padre Moon.
que dice así: solo cuando la gente exista por el bien de los demás, podremos conseguir un mundo eterno de ideales y felicidades verdaderos. Demandar que otros vivan para su propio bien no es amor verdadero. El ideal verdadero, la felicidad verdadera y la paz verdadera solo pueden establecerse sobre la base de vivir por el bien de los demás. ¿Sí? En realidad, si bien es una enseñanza que es bien de nuestras, es como que desde el comienzo se habló de esto, es algo que buscamos todo el tiempo entrenarnos y demás, en realidad no es algo que nosotros fuimos, o el padre Moon o los fundadores fueron los que crearon este concepto. En realidad es algo que se habla desde mucho antes, muchísimo antes. No es un concepto nuevo. Incluso en la Biblia hay versículos que dicen la verdadera felicidad está más en el dar que en el recibir. Y hay incluso filósofos que vamos a ver ahora que lo hablaban este concepto ya hace 2000 años. ¿Sí? Vamos a ver también que en realidad esta idea no es solamente un concepto ideológico, un concepto religioso, sino que también está de alguna forma avalado con bases casi que científicas, a base de investigación objetiva sobre este punto. Una de las cosas primero que quería compartirles era un estudio sobre la felicidad, en realidad se llama Harvard Study of Adult Development, sería como que el estudio del desarrollo del adulto. Esto se hizo a través de una investigación que lleva más de 85 y todavía sigue en pie, y se fue pasando por generaciones de diferentes directores que han tomado este programa. Y lo que hacían es, agarraron el primer grupo de estudio y le hicieron seguimiento a su vida desde que estaban entre los 18 y 20 que estaban en la carrera hasta todo el proceso, hasta que llegan a los 60, 70 y demás. ¿Y cuál era la intención de esto? Es entender cuál es la forma o de alguna forma qué es lo que determina una vida exitosa o qué es lo que determina una vida feliz o una buena vida. ¿Sí? Imagínense, 85 años de estudio. Ahora creo que está en el cuarto director, ya ha cambiado cuarto. Cada uno saca un libro, un contenido diferente y se van descubriendo cosas nuevas. Pero así una de las cosas más grandes que se concluye con esta investigación desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista investigacional, se podría decir, es lo que más influye en nuestra salud y felicidad a largo plazo son las relaciones de calidad. Ni riqueza, ni fama, ni éxito profesional superan al cuidado mutuo como predictor de bienestar. Es decir, cuando se da este compartir en amor, cuando se dan las relaciones sanas, las relaciones buenas, es que se termina definiendo si mi vida fue buena o no. Algunos pueden estar de desacuerdo o no, pero esto es una investigación objetiva viendo, creo que llegan a más de 80 personas que han hecho la investigación a lo largo de toda su vida. Eso incluye casamiento, hijos, divorcio, todo tipo de situaciones, ¿no? En toda esa gama de investigación. Entonces, acá vemos que al final la felicidad, por lo menos podemos definir por este punto, que la felicidad no va a estar en por qué buena carrera yo conseguí o cuánta plata yo conseguí, sino que, bueno, eso al final pueden ser todas formas de conseguir apoyar a mi familia, cuidar de mi familia y demás, pero todo termina siendo un medio para un fin. Al final, ¿cuál termina siendo lo que define tuve una buena vida? Es estas relaciones de calidad. También, capaz algunos lo conocen, pero hay un tipo de psicología que se le llama la psicología positiva, que habla también mucho acerca de esto. Esta psicología o esta metodología de buscar resolver los problemas que uno tiene a través de la positividad, habla del modelo PERMA. El modelo PERMA básicamente son siglas que cada una tiene como que un significado, algo a tener en cuenta para esta forma de pensar, que habla del camino del bienestar.
El modelo PERMA básicamente se define por estas 5 letras, que una es positividad, compromiso, relaciones, significado y logro. Entonces vamos a leer ahí como que un resumencito, ¿no? Dice, positividad. Estas emociones se cultivan. Necesitamos ejecutar acciones específicas para poder experimentarlas. Es decir, buscar tener ese sentimiento de positivismo, ¿sí? Después, compromiso, capacidad de permanecer atento, consciente, compenetrado con la actividad o acción que se está ejecutando. Después, la cantidad y calidad de las relaciones que establecemos con los demás es clave para generar bienestar. Después, más que hallar una actividad que nos llene el alma, incluye el descubrimiento de las condiciones para que lo que hacemos nos parezca significativo. Bueno, quedó ahí. Y lo último, logro repasar cada detalle de lo alcanzado, visualizar con nitidez qué lo hizo posible y conectar con la gratitud hacia otros. Perdón, hijita, ahora estamos ocupados, ¿sí? Vamos con mamá. Y bueno, ¿quién es el precursor de esta metodología o este pensamiento, esta psicología? Es Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, y básicamente la perspectiva que habla es que vivir con un propósito y relaciones de servicio eleva el bienestar más que el placer individual. También habla mucho de esta idea de que cuando nosotros tenemos un objetivo, algo que implica significado y que después nosotros logramos eso, pero que es más allá de uno mismo, cuando el propósito es algo mayor que uno mismo, el bienestar se hace mayor. Y esto, claro, es una forma, es una metodología como para justamente lograr que las personas tengan un estado de bienestar, un estado de felicidad. Ya estamos fuera de una idea de religión y demás. Es una cuestión de defino como objetivo, propósito, algo mayor que yo mismo, con la intención de poder brindar a los demás, y eso implica un bienestar hacia uno. Eso es lo que termina generando una felicidad a uno. Todo esto es para entender cómo el concepto de la felicidad está en vivir por el bien de los demás, no es un invento solamente de nosotros, es algo que en realidad es prácticamente se puede decir un hecho científico, un hecho a base de experiencia viva de las personas, es un hecho que funciona para conseguir esa plenitud que todos en realidad buscamos, ¿no? Y bueno, también les comentaba, ¿no?, de que hay varias ideas, filosofías, incluso desde hace 2000 años, que hablaban de este tipo de conceptos. En particular, una de las que a mí más me gusta, y seguramente muchos habrán escuchado, es de la filosofía estoica, que básicamente enseñan que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de la virtud y el dominio interno. Vivir en armonía con la naturaleza es vivir conforme a la razón universal. Acá en realidad habla de varias cosas, no es solamente el concepto de la felicidad por vivir y servir a los demás, habla de no aferrarse a lo económico, lo físico y demás, sino que el bienestar viene por una cuestión más interna y más de conexión con el logos, lo llaman, ¿no? Pero al mismo tiempo es natural de que uno en esa armonía es como casi que un deber natural el servir a los demás. Y el sabio, que es justamente aquel que tiene esa plenitud, es aquel que sabe servir al otro. Séneca es uno de los estoicos más conocidos y él justamente tiene varias citas, pero una de las citas que están más conectadas con esto es: nacimos para la comunidad. Nuestra sociedad es como un arco. No puede sostenerse si no se apoyan unos a otros sus piedras. ¿Sí? Y bueno, como les decía, esto yo creo que tiene gran relación con todo lo que estuvimos hablando antes. Hablábamos del propósito de la vida, de experimentar el amor, hablábamos de la familia, hablábamos de entrenarnos a nosotros mismos. Todo esto es con el fin de finalmente alcanzar una plenitud.
Y bueno, no es solamente nuestros fundadores, es también algo que desde hace milenios se explica, se habla, y también la ciencia moderna lo confirma. Cuanto más uno tiene un corazón de servir a los demás, cuanto más relaciones de amor verdaderas tiene, más puede experimentar esa felicidad verdadera. Y hay más ejemplos todavía, porque en realidad son un montón, pero también les quería dejar una última. Este señor Albert Schweitzer, espero que haberlo pronunciado bien, sí, es un médico, filósofo y Nobel de la Paz, más o menos del siglo pasado. Muy bueno, muy bueno. Básicamente fue médico en África por muchos años, hizo muchas charlas justamente, incluso a lo último de sus años, buscando la desnuclearización y demás, realmente aportó mucho. Y él, una de las frases más icónicas es: la única felicidad verdadera es hacer feliz a los demás. ¿Sí? Entonces, como que quería traer un poco este tema para que nosotros caigamos más en conciencia del cuánto tiempo nosotros invertimos en este concepto y cuánto nosotros lo invertimos en otro tipo de conceptos. Y ahí va un poco mi pregunta, como para ir abriendo más el debate o la reflexión. ¿Cómo les parece que vive la sociedad hoy en día? ¿Consideran que se basa un poco en esta idea o consideran que pareciera que no mucho, ¿no? Si vemos a la sociedad hoy en día, no pareciera que se aplicara mucho esto. ¿Por qué les parece? Si se supone que pareciera que está tan sobreentendido, ¿no? Claro, acá para los que no escuchan por YouTube, es como que no tienen la idea, capaz es como que no tienen el concepto, ni se les ocurre. A ver, Benja. No es que no sea tan notorio, sino que la gente no es que vive por el bien de todos los demás, pero hay veces que se puede ver en mínimos gestos como una familia vive por el bien de los, al menos aunque sea por el bien de su familia, vive para su hijo, vive para su esposa. O sea, es como que el ser humano es un instinto a hacer eso, pero por temas de relación con las otras personas, porque no quieren ese desafío de llegar a la otra persona, algunas veces eso no se hace, ¿no? Pero para mí es más... Ok, bueno, acá hablan entonces es que no es que no se vive por el bien de los demás, sino que se vive por mi núcleo, así como que el núcleo de amigos y demás. Estoy de acuerdo, creo que especialmente a medida que la humanidad fue desarrollándose, cada vez más fuimos como que puliendo esa conciencia colectiva. Aún así veo mucha traición en general en las familias. Es difícil encontrar esa amistad que perdure largo tiempo, toda la vida y demás. Y bueno, el común denominador pareciera que no es tanto ese. Creo que si encontramos ese tipo de familias es como que situaciones donde decimos, wow, no es tanto el común denominador, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que estuvimos como que mejorando, por lo menos comparado con hace capaz 2000, 4000 años, ¿no? Eso claramente, ¿no? O sea, no digo que sea wow, ¿no? La familia ideal, todo, pero cada uno al menos una vez en su vida siempre tiene un gesto de vivir por el otro. Aunque no lo haga después, aunque lo haya hecho pocas veces, pero uno sí o sí en algún momento lo va a hacer porque no va a experimentar una felicidad, al menos inconscientemente. Bueno, eso también es un punto importante. Mucha gente empieza a reconocer este punto en algún momento de su vida donde entiende, solo no voy a terminar realmente sintiéndome bien, donde en algún punto van a buscar esa familia, esas personas cercanas, buscar ese compartir porque se da cuenta que toda la felicidad la estuvo buscando en otro lado. Eso sí, creo que también es un factor muy común, especialmente cuando ya llegamos a una edad avanzada, ¿no? Pero es como que
para mí una de las cosas que más tenemos que reconocer es que si bien esto está muy claro, si bien esto, porque en realidad valores universales todos conocemos, la sinceridad, la bondad, la honestidad, como que son de alguna forma ayudar al otro, no es algo que solamente se escucha en una iglesia, es como que en realidad todo el mundo busca de alguna forma enseñarle a sus hijos que sean buena gente. Es como que hay una idea, pero cuando vamos a la práctica es como se olvidan de todo y si tenés la chance de pisar al otro para vos tener éxito, genial. Y no solo eso, sino que vemos, hay una tendencia que no es hablada, pero es una tendencia natural, por ejemplo, medir el éxito. ¿Cómo medimos el éxito de las personas? O cómo medimos a esta persona y decimos, esta persona tuvo éxito porque tiene tanta plata, porque logró este acontecimiento, este descubrimiento. Y el factor de éxito a nivel social normalmente no está en relación a esto. Y entonces, como el factor de éxito no está relacionado con esto, entonces naturalmente las personas van creciendo apuntando a ese factor de éxito. Por ejemplo, lograr un buen trabajo. Aunque eso implique tener que, bueno, tratar de ganarle la mano al otro para lograr conseguir yo el puesto y que el otro no, o cosas así, ¿verdad? O incluso estar dispuesta a sacrificar mi familia por, bueno, yo ya no me siento tan feliz con mi esposa, mi esposo, entonces voy a buscar otro, porque no hay feeling, porque quiero ese placer más personal. Todas esas cuestiones hacen que básicamente esta idea se vuelva nublosa y en algún momento se difume, por más que en la teoría, por más que en todas las personas desde hace 2000 años, es algo que en realidad es bastante hablado, ¿no? Entonces, podemos como que de alguna forma identificar muy claro que la sociedad está impregnada de una cultura del yo, que esta cultura del yo en realidad tampoco es un concepto inventado por nosotros, es algo que en varios, no diría filósofos, pero historiadores identifican un cambio, especialmente a partir del antropocentrismo, que es este concepto de que el centro es el ser humano. A partir de ahí, de la Revolución Francesa y demás, empieza toda una tendencia a que ya no es el Dios el centro, sino que es el ser humano. Y de ahí empieza una idea más de yo no puedo ser feliz simplemente por los demás y depender de los demás. Y empieza una cultura del yo. Y además de eso empieza esta idea de el materialismo como fuente de felicidad, el materialismo como medidor de éxito. Entonces estamos básicamente en una sociedad que está impregnada de la cultura del yo. Entonces al final termina viendo como una especie de, se podría decir casi que como una paradoja o una especie de contradicción constante, que es una persona puede ser feliz cuando tiene buenas relaciones de amor, cuando puede experimentar el amor con los demás, cuando vive por el bien de los demás. Incluso esta idea de, que hablaba Séneca, vieron que decía del arco. El arco sería, lo que él hablaba era, cada uno forma piedras y una apoyada en la otra termina formando un arco, que es la sociedad, ¿no? Bueno, este concepto también se aplica mucho en lo que es la naturaleza, lo que es la homeostasis. Por ejemplo, la homeostasis básicamente define cómo en un ecosistema hay diferentes elementos que todos aportan en la armonía de ese ecosistema y hay una tendencia en la naturaleza a que todos aportan en pos de la armonía. Es como que si algo va en exceso, algo busca compensar ese exceso para volver a la estabilidad. Es algo que se estudia en la biología como un factor de armonía natural, básicamente, en el ecosistema. Pasa mismo en el cuerpo humano, que cuando algo no está en exceso o en falta, siempre se busca ese estado, volver otra vez al estado de equilibrio. Es como que el ser humano en algún punto se desfasó de esa naturaleza, donde formamos parte de un todo y nos apoyamos de manera natural para formar esta sociedad,
y empezamos con esto del yo, del yo, del yo, del yo. Y acá es cuando considero que en nuestro fundador, en la Federación de Familias, hace una clara diferencia con las enseñanzas que normalmente se han escuchado, incluso hace 2000 años, con lo que capaz se suele escuchar como algo muy lindo, pero nuestro fundador también explica muy claro de qué es lo que está pasando, que esto se está dando de esta forma, que hay esta contradicción, ¿no? Acá les voy a dejar algunas citas justamente del Padre Mon, que dice: solo la verdad puede liberar a las personas de las ataduras del engaño y conducirlas al camino del bien. La verdad ilumina la mente y el corazón. Allí donde entra la verdad, la confusión desaparece y la dirección de la vida se hace clara. A menos que entendamos cómo comenzó el mal, no podremos establecer el fundamento para eliminarlo. Y bueno, ¿qué es básicamente lo que ha buscado, especialmente en los comienzos, el Padre verdadero, la Madre verdadera? Han buscado básicamente esparcir la verdad, esparcir una idea clara de lo que está bien y lo que está mal. Básicamente dar luz, esta idea de que la verdad ilumina, dar luz. Porque aún con tener esta idea de la felicidad está por el bien, vivir por el bien de los demás, esta contradicción, esta paradoja, esta idea que es como que, sí, obvio, vivir por el bien de los demás es bondad y todo, pero en el día a día apuntamos a otra cosa. No es que estamos el día a día viviendo apuntando a eso, sino que terminamos inmersos en lo que la sociedad define como éxito, en lo que la sociedad define está llevando una buena vida. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea, la intención de la Federación de Familias? Finalmente, la Federación de Familias, ¿qué es lo que busca? A partir de educar, a partir de repartir la verdad, hacer de este mundo un mundo mejor. En el momento que no hay entendimiento, es imposible que esta situación se revierta. Y no es solamente el entendimiento de tenemos que vivir por el bien de los demás, es entender por qué tenemos esta contradicción que se menciona acá. ¿Por qué no logramos salir de esta idea, salir de este concepto de que el éxito se define a base de la plata? ¿O por qué tengo este concepto de que está bien pisotear al otro o sacrificar al otro, incluso sacrificar a mi familia o algo más, por mi bienestar personal, por mi bienestar particular? Hay que entender por qué llegamos a ese punto. Esa es como que básicamente la desesperación o la búsqueda que tiene la Federación de Familias. Repartir ese entendimiento, dar luz, aclarar y así empezar a justamente entender, ok, acá estaba el punto, acá es donde tengo que trabajar. Es por esto que siempre me termino arrastrando a esto. Bueno, por eso es que tengo que hacer lo otro. Y bueno, la idea, la intención es en el siguiente servicio, si participan, el siguiente domingo vamos a estar conversando justamente un poco más desde la perspectiva de la comunidad, cómo es que llegamos a este punto de contradicción, por qué llegamos a esta lucha donde, si bien todo suena muy lindo vivir por el bien de los demás, terminamos arrastrados a esta cultura del yo. Así que bueno, con respecto a esa parte, lo esperamos el domingo para verlo, pero por lo menos hoy quédense con esta idea de si yo no hago una acción consciente de buscar vivir por el bien de los demás, es como que naturalmente me voy yendo para esta cultura del yo. Y tengo que hacer ese trabajo de, básicamente uno cuando vive por el otro se sacrifica de alguna forma, ¿no? Es un trabajo consciente de sacrificarse por el otro. Pero sepan, quédense tranquilos, que hay suficientes pruebas de que eso genera bienestar. No tienen que preocuparse de que sí, no, pero capaz que no puedo ser feliz. No se preocupen que hay bastantes pruebas, no lo decimos solo nosotros los loquitos de la Federación de Familia, sino que hay bastante claridad en ese punto. Así que dense la oportunidad de centrar su vida más en el otro, más que en sí mismo. Y bueno, el siguiente domingo veremos un poco más de esto del origen de la contradicción, cómo buscar revertir todo esto. Pero con respecto al sermón del día de hoy, con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos.